Bueno, muy buenas tardes compañeros. Mi nombre es Willy Alexander Jiménez. El tema que voy a tratar el día de hoy es el contexto histórico, el desarrollo industrial y el mercado de vino en Colombia, ¿cierto? Mencionando los aspectos más relevantes de este tema. Bueno, entonces empecemos. El objetivo principal de este trabajo es informar de una manera veraz y actualizada los aspectos más referente a la cadena productiva del vino en Colombia, ¿cierto? Desde su cultivo hasta su producción y comercialización. En segundo lugar, presentar y socializar esta información a través de la presentación y un documento pues que se lo entregaré al docente. Bueno, entonces hablemos del contexto histórico. Los primeros reportes que encontré para Colombia surgen durante la época de la conquista hacia 1531, donde se menciona que estas comunidades jesuitas que venían con estas, digamos, con estas comunidades colonizadoras, introdujeron como tal algunos esquejes de uva para utilizarlos en sus actividades religiosas, ¿cierto? Bueno, hacia 1620 y 1661 el rey Felipe II prohíbe en los territorios conquistados la producción y comercialización de vino. Básicamente esto obedece a un tema de presión por parte de los productores españoles que vieron en estos territorios competencia hacia, digamos, su producción de vino. Ejercieron presión en el rey y eso condujo a que, digamos, se prohibiera su cultivo, ¿cierto? Otro reporte que me llamó mucho la atención fue hacia 1875, un señor que se llama José María Gutiérrez de Alba, eh, instaló y, digamos, lideró la creación de un instituto agrícola en Villa de Leyva con el objetivo principal de cultivar uva y olivo, ¿cierto? Esto para reducir el consumo de chicha de aguardiente que se consumía en ese momento en Colombia, ¿cierto? Finalmente esto no tuvo mayor trascendencia en la industria del vino de esa época y quedó un sentimiento generalizado de que la uva no servía en Colombia y, y bueno, digamos pasaron muchos años más hasta que se reactivó nuevamente estas intenciones de cultivar uva en Colombia. Bueno, hacia 1943 en el Valle del Cauca, digamos que el mandatario de esa época del Valle del Cauca, el gobernador, invitó a un ingeniero que se llama Alfonso Laverde para sembrar uva, ¿cierto? Esta persona se relacionó con los hermanos Grajales y empezó a explicarles todo el tema del cultivo y el manejo de la uva en la Unión Valle, ¿cierto? 34 años después, hacia 1976, se inaugura Casa Grajales como la primera productora de vinos en Colombia. Paralelamente se vienen dando otros acercamientos y otras empresas vienen como liderando este tema, pero es Casa Grajales principalmente la que lleva como este liderazgo, ¿cierto? Ahí en esta misma línea de tiempo aparece Bodegas del Rin, más como una comercializadora que posteriormente empieza con la producción del vino. Bueno, y actualmente tenemos que desde el 2005 se viene realizando la Feria de Expo Vinos, ¿cierto? Que es un evento liderado por el Grupo Empresarial Éxito, en donde se generan espacios para dar a conocer el vino y para promover su cultivo, su consumo, perdón, a nivel nacional, ¿cierto? Pues cabe resaltar de acá pues, que ya son 17 años desde que arrancó, digamos, Expo Vinos. En Colombia hay más de 15 marcas nacionales, ¿cierto? En ese evento 2022, según los reportes de la página de Expo Vinos, se vendieron más de 28.000 copas, asistieron más de 300.000 personas y el sector en general presentó un crecimiento de un 12% respecto al 2021. Bueno,
A continuación, pues voy a hablarles un poco de la descripción de la especie. Este tema pues ya lo hemos abordado en varias clases, pero lo voy a tocar de una manera muy rápida, ¿cierto? Entonces, la uva, zarcillo, vid, como es su nombre común, digo vulgar, que cambia dependiendo del país, pertenece a la familia de las vitáceas, ¿cierto? Y su nombre científico es Vitis vinifera. Ella es originaria del centro y el suroeste de Europa y en Colombia se cultivan más de 10 variedades. Esta especie se caracteriza por ser una especie trepadora que genera tallos gruesos conforme la planta va creciendo. Y su ecología depende mucho del tipo de uva que se quiera conseguir. En ese sentido, tenemos que para uvas destinadas para producción de vino, se prefieren zonas altas que tengan periodos fríos durante alguna parte del año, que tengan un contraste muy marcado en las temperaturas entre el día y la noche y que también sean de baja humedad. Principalmente esto para evitar la proliferación de hongos, ¿cierto? Para las variedades para vino, pues se resalta la Sauvignon, el Cabernet, el Tempranillo, Merlot, Malbec, Sauvignon Blanc y Chardonnay. Para cultivo para uva fresca o mesa, pues se puede cultivar en zonas un poco más bajas, que no necesariamente tengan esos periodos de frío tan marcados, o sea, clima templado, pero sí es fundamental que haya un periodo seco para que haya algo de estrés en las plantas, ¿cierto? Y las variedades más cultivadas en Colombia tenemos la Globo Rojo, Red Globe, la Isabela, Alfonso Lavalle, River e Italia. Bueno, en lo referente al cultivo, voy a mencionar algunos datos referentes a la producción que me llamaron mucho la atención, ¿cierto? Entonces, como nosotros hemos visto, la uva presenta diferentes fases, ¿cierto? Desde brotación hasta brotación, floración, invierno, maduración, vendimia, bueno, los que ya nos han mencionado, eso se mantiene, digamos, para todos los cultivos. Y tenemos que las cosechas de uvas para mesa se da entre 8 y 11 meses desde su siembra en campo. Para uvas destinadas a vino, tenemos cosechas también al año de sembradas en campo, pero se recomienda utilizar uvas de viñedos de más de 5 años para sacar un vino maduro, ¿cierto? Los vinos sacados antes de esta época se denominan vinos jóvenes. Respecto a la producción, digamos, de cultivos destinados para vino, tenemos que varía dependiendo la variedad que utilicemos entre 8 y 25 toneladas años, siendo la Merlot y la Malbec las que más productividad tienen en el año, ¿cierto? De 15 a 20 toneladas hectárea año. La producción para mesa es mucho mayor y esto obedece básicamente a que tenemos dos cosechas en el año, ¿cierto? Por ejemplo, para Red Globe tenemos hasta 50 toneladas hectárea año y para Isabel hasta 40 toneladas hectárea año. Esto dependerá mucho pues del manejo que se le dé y del tipo de suelo o la zona donde se encuentra. Bueno, en lo referente a las hectáreas sembradas, nos llama la atención lo siguiente. Haciendo, digamos, la búsqueda en internet y en varias fuentes, encontramos solo datos hasta el 2020, ¿cierto? Entonces lo que hicimos o lo que hice básicamente fue teniendo en cuenta los últimos 6 años donde se menciona, o sea, según Asofrucol, que es la Asociación Hortícola y Fruticultura de Colombia, menciona que este cultivo tiene un crecimiento promedio anual de 147 hectáreas. Con base en con ese crecimiento, proyectamos el número de hectáreas para el 2021 y para el 2022 ubicándonos aproximadamente en 3.515 hectáreas actualmente en Colombia. Este dato pues es sujeto a verificación porque esto pues se sacó con una tasa de crecimiento, ¿cierto? Más no corresponde a un censo actualizado de las hectáreas de uva en Colombia. Bueno, con respecto a la producción en Colombia, pues tenemos que se estima cerca de 30.000 toneladas de uva fresca al año, ¿cierto?
donde el Valle del Cauca, el Cauca y el Huila son los municipios que albergan cerca del 86% de la producción nacional. La uva que se da en estos municipios, pues digamos, se enfoca más hacia la producción de uva fresca y en Boyacá se concentran los mayores cultivos para producción de uva destinada para vino, ¿cierto? Dentro de las variedades más cultivadas acá en Colombia tenemos la Red Globe, la Isabela y la Crismo. Bueno, lo referente al proceso de transformación en vino, pues me llamó mucho la siguiente frase, y es que los procesos que se llevan durante la fermentación del mosto, así como las relaciones durante la maduración, son muy diversas dependiendo, digamos, el viñedo o la casa fabricante que lo realice. Y es precisamente esto lo que les da ese carácter propio al vino. Entonces, digamos que no hay un tema estándar para la producción de vino, sino que cada productor hace su transformación y este es, digamos, como la personalidad de su producto final, ¿cierto? Bueno, también se menciona que en Colombia los vinos son de tipo blend, es decir, que es un vino mezclado con distintas variedades de uva de distintos viñedos, ¿cierto? Por lo tanto, el nombre del vino hace referencia muchas veces al viñedo que lo produce o a otros factores, pero no a la uva como tal, como lo que ocurre con los vinos varietales, ¿cierto? Que son de una sola uva. Bueno, y en este gráfico pues tenemos básicamente las principales diferencias entre un vino blanco y un vino tinto, y es que se da básicamente en el proceso de prensado y fermentación. El vino blanco eh, ocurre primero el prensado, pero la fermentación se da sin los ollejos de la uva, es decir, sin la cáscara. Mientras que en el vino tinto se da primero la fermentación y el prensado se hace con los ollejos, ¿cierto? Es la principal diferencia que hay en estos dos procesos, por mencionarlos a grandes rasgos. Bueno, con referente a los vinos en Colombia, en la siguiente tabla se mencionan los principales, en orden de importancia, los principales productores a nivel nacional, ¿cierto? Y en esta tabla pues se menciona el año, la ubicación, el área de cultivo, la producción, cuál es su producto estrella, la variedad que utiliza, no cepa de vina y algunas observaciones. De aquí básicamente voy a resaltar Casa Grajales, que está ubicada en la Unión Valle, y donde se menciona que tienen cerca de 900 hectáreas con una producción de 60.000 hectolitros al año, ¿cierto? Y el vino, digamos, por excelencia de ahí, es el vino generoso Don Luis, ¿cierto? Que tiene un color ámbar oscuro, es suave y tiene cierta reminiscencia a pasas. Otro, digamos, viñedo que me llamó la atención es Bodegas del Rin, que tiene una producción estimada de 15.000 hectolitros al año, ¿cierto? Y su vino, pues, es ampliamente conocido y comercializado en Colombia. Bueno, digamos, hay otros viveros, pero me llamó mucho la atención el vivero Villa Sicilia, que está ubicado en Olaya, Antioquia, una zona muy caliente de Colombia y donde producen un vino tipo Malbec. ¿Por qué me llamó la atención? Porque, digamos, a pesar de que son zonas tan cálidas, están cultivando una uva que requiere frío. Entonces, bueno, ese es, digamos, uno de los aspectos que me llamó la atención, ¿cierto? Bueno, con respecto al mercado, tenemos lo siguiente. Entonces, se presentan dos gráficas. En la gráfica de arriba se menciona el crecimiento en millones de dólares desde el 2018 y en la gráfica de abajo se menciona el consumo de litros o el consumo per cápita en Colombia, ¿cierto? O sea, litros consumidos por persona al año. Entonces, en la primera gráfica, pues podemos ver que el crecimiento del mercado de la uva ha sido considerable, cerca de 4 veces desde 2018, ubicándose en cerca de 43.000 botellas, equivalente a 322.000 hectolitros, con un mercado aproximado de 330 millones de dólares, ¿cierto? Un dato pues que me llamó la atención es que se disparó el consumo de vino durante la pandemia y que eventos como Expovinos pues potencializan o ayudan a dinamizar un poco este mercado, ¿listo?